Un saludo fraternal a todos nuestros apreciados hermanos que nos dan la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de este video estudio. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron durante la serie recién pasada, la serie de los 144,000 redimidos del Cordero. Gracias a aquellos también que han estado oyendo, viendo la serie de El juicio de los vivos que hemos realizado anterior a la serie de los 144,000. Toda esa serie puede encontrarla en nuestro canal de YouTube para que usted pueda escucharlas en su orden. Especialmente puede irse a la lista de reproducciones, allí encontrará con esos nombres cada una de las series. Ahora vamos a dar inicio a la serie de El Reino Premilenial de Gloria. Hermanos, yo de todo mi corazón le quisiera pedir a ustedes que en esta serie se tomen tiempo necesario para la oración. Tomen tiempo necesario para pedirle a Dios la dirección de lo alto y no permitir que Satanás vaya a intentar influir en nuestras mentes a través de los prejuicios que ya tenemos de una forma preconcebida. Así que yo le invito de todo corazón que antes de hacer conjeturas, antes de replantear o de pensar, esquivar lo que quizás va a usted ver y oír, le ruego en el nombre del Señor que ore a Dios y le pida a Él dirección. Esta serie del tema de El Reino Premilenial de Gloria que vamos a tratar de aquí en adelante es el tema más explicado en todas las Escrituras, pero de una forma muy curiosa. Es el tema menos comprendido en todas las Escrituras. Incluso cuando Cristo le explicó este tema a sus discípulos y al pueblo de los judíos en el tiempo de Él, les fue difícil a los discípulos entender este tema. Y aún Cristo estaba ya por irse definitivamente hacia el Padre después de su resurrección, y Él tuvo que tomarse un tiempo adicional de 40 días, y durante esos 40 días tuvo que volverles a explicar una vez más este tema, para que entendamos lo complejo que es para la mente humana entender este tema. Aún con todo eso, Dios fue misericordioso porque lo dejó explicado a la luz de todas las Escrituras, paso tras paso. Cuando se entiende este tema, vamos a ver que cada porción de las Escrituras, cada libro de las Escrituras hace referencia o habla de este tema en particular. Ahora, mis hermanos, este tema que vamos a tratar ahora requiere de parte de nosotros toda nuestra atención, toda nuestra madurez espiritual. Porque aquí, con este tema, vamos a entender muchas cosas que quizás hasta este día no habíamos comprendido. Por ello, mis amados hermanos, yo les invito a que oremos juntos antes de iniciar este estudio. Pidamos a Dios su bendición y le roguemos a Él
que sea nuestro tutor y nuestro guía en este estudio que vamos a realizar. Por favor, les invito a arrodillarse y a orar al Señor, juntamente conmigo. Padre, santo y alabado Señor sea su nombre. Gracias, Dios del cielo, porque usted nos ha dado la oportunidad, el privilegio de poder venir de rodillas ante usted. Somos, Señor, seres humanos caídos, con debilidades severas, donde solamente usted, su gracia y su poder pueden levantarnos y liberarnos de esta condición. Gracias, oh Dios, porque usted ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Le pido encarecidamente que bendigas a toda alma sincera que va a tomarse el tiempo de ver esta serie de estudio. Le ruego encarecidamente, Dios del cielo, que el Espíritu de verdad obre en la mente de cada uno de esos sinceros hijos suyos. Padre eterno, en sus manos hoy nos encomendamos. No nos desampare ni nos abandone. Obre en misericordia de nosotros y escóndenos detrás de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Quédese, Dios del cielo, con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarles al libro de Mateos capítulo 13, versículo 19. Y allí vamos a analizar primeramente este versículo, para luego entrar en la materia, en el tema que vamos a dar inicio en este primer segmento de estudio. Dice la cita: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice la Escritura que cuando una persona escucha la palabra del reino, ojo, la palabra del reino, y no la entiende, e inmediatamente se le abre la puerta al enemigo para que éste venga y robe de todo lo que fue sembrado en nuestro corazón concerniente a la palabra del reino. Hoy no voy a explicar la parábola del sembrador, pero como la parábola del sembrador es una de las varias parábolas que trata el asunto del reino de Dios, en su momento, durante el transcurso de esta serie, vamos a tener un tema específicamente de la parábola del sembrador. Porque la parábola del sembrador nos describe 4 diferentes personas que escuchan el mensaje del reino. Y vamos a ver que de esas 4 diferentes personas, solamente una persona es la que termina entrando al reino de Dios. Así de que, mis hermanos, hoy no vamos a tratar el tema de esta parábola, pero he querido tomar este versículo para dejarles saber a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven, de que hay un gran peligro, un alto porcentaje, que usted no entienda la verdad del reino de Dios. Y como lo he dicho en la introducción previa a la oración, de que aunque es un tema
suficientemente tratado en las Escrituras, es el tema menos comprendido por los hijos de Dios. Fue el tema menos comprendido por los judíos, y créame, a la luz de lo que vamos a ir estudiando, será o es el tema menos comprendido y quizás peor por los adventistas del séptimo día. Es que nosotros como adventistas del séptimo día hemos creído hasta aquí de que todo lo que concierne a nuestra salvación es Dios el que lo va a hacer. Es Dios el que se tiene que hacer cargo de ello. Pero vamos a ver que en el transcurso de nuestro peregrinaje por esta tierra, con la intención de entrar al reino de Dios, hay ciertas acciones humanas que son indispensables a hacerse para poder entrar en el reino de Dios. Hemos estado estudiando la serie de los 144,000 y vamos a retomar nuestro estudio del reino partiendo de esta serie. Ya hemos explicado la serie del juicio de los vivos, donde hemos visto cuál es el resultado de la acción justiciera que el Señor Jesús va a hacer en la iglesia de Dios en este tiempo. Y hemos visto que el resultado de ese juicio que Dios hace sobre la iglesia y que está ampliamente explicado en la serie del juicio de los vivos, Dios logra sellar a 144,000 santos vivientes. Hemos visto en la serie subsiguiente, o en la anterior que acaba de finalizar, que es la serie de los 144,000, hemos visto la misión, la naturaleza de su sellamiento, el origen de ellos y el propósito de Dios al sellarlos a este grupo selecto. Ahora vamos a ver el tema del reino de Dios, del reino premilenial de gloria. Y debemos estudiarlo en conexión con los 144,000, porque es precisamente con ellos que este reino premilenial de gloria da inicio en esta tierra. En las Escrituras se habla del reino de Dios, pero no se nos delimita o no se nos explica o no se nos da detalle, por lo menos de una forma directa, cuándo es que está hablando del reino de Dios en la fase de la gracia y del reino de Dios en la fase de la gloria. O más bien conocido por el espíritu de profecía, cuando se menciona, por el reino de la gracia o por el reino de la gloria. Primero tenemos el reino de la gracia y tenemos posterior el reino de la gloria. El problema es que cuando estudiamos las Escrituras, a veces no logramos percibir cuál es el reino de la gracia y qué es lo que concierne al reino de la gloria. Y entonces es allí donde caemos en baches de confusión. Caemos en una especie de lagunas donde transversamos las mismas Escrituras. Pues en este estudio vamos a ver las grandes diferencias de lo que concierne al reino de la gracia y de lo que concierne al reino de la gloria. Ambos reinos tienen que ver con el planeta Tierra. Ambos reinos. Y es nuestro propósito en esta serie ir aclarando duda tras duda. Por eso
yo le voy a pedir a usted que sea paciente, que no se quede con un estudio, lleve la secuencia uno tras otro, hasta que se concluya esta serie, que probablemente va a ser un poco larga. Quiero introducirme con la cita última que leímos en la serie de los 144,000, en nuestro último estudio, el último tema de los 144,000. La última cita que leímos se encontraba en Historia de la Redención en la página 422. Y ahí vamos a arrancar nuestro estudio de hoy. Dice lo siguiente: vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo. O sea, había premura. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra, es decir, llegó al cielo de procedencia, traía como procedencia la tierra, y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces vi a Jesús, que había estado oficiando ante el arca que contiene los 10 mandamientos. Cuando volcó el incensario, levantó entonces las manos en alta voz y exclamó: consumado es. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica, y al salir, una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra. Era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario. Pero cuando terminó su obra ahí y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Aquí tenemos, mis hermanos, una descripción de lo que concierne al fin del cierre de la gracia. Los 144,000 dan el último gran pregón sobre toda la tierra. Las almas sinceras que se encontraban en Babilonia son amonestadas por última vez, y por ende todas aquellas sinceras son llamadas a salir de Babilonia y reciben el sello del Dios vivo para la eternidad. El ángel, que es el que ha andado sellando a los hijos fieles que están saliendo de Babilonia, sube finalmente al cielo y entrega el informe a Jesús, diciéndole que el sellamiento ha sido completado. Los sellados están numerados, completos, y que ya no hay más que se pueda hacer por los habitantes de la tierra. En ese momento, las plagas no están cayendo sobre la tierra, porque la misma cita dice que es imposible que mientras se están
sellando los hijos de Dios, que mientras se están llamando los hijos de Dios a salir de Babilonia, es imposible que las plagas caigan. Porque Jesús todavía se encuentra dentro del lugar santísimo. Y mientras Cristo se encuentre dentro del lugar santísimo, las plagas no pueden caer. Para que las plagas caigan, es necesario que Jesús salga del lugar santísimo. Pues este ángel que se presenta delante de él, le entrega el último informe a Cristo. El informe de los sellados de la gran multitud que deben ser marcados para la salvación de toda nación, tribu y lengua, a través del poderoso mensaje de 144,000 santos que, brillando con la gloria de Dios, irán a todas las naciones a proclamar el último mensaje de advertencia para este mundo. Ahora, mis hermanos, aquí es donde vamos a formular algunas preguntas en esta escena. Saben de que observando la forma de actuar de Dios a la luz de las Escrituras, podemos ver que Dios tiene 1,000 formas de obrar para salvar, proteger, resguardar a su pueblo en esta tierra. Es decir, es casi imposible poder determinar o percibir los métodos y formas diferentes que Dios va a emplear para salvar a sus hijos en los diferentes eventos a lo largo de la historia de este mundo. Y, como bien sabemos, cuando este ángel que da el reporte delante de Cristo informe que los santos están sellados y numerados, es evidente que la gracia culmina ahí, en ese acto. Se cierra la oportunidad de salvación y queda abierta la puerta para que las plagas empiecen a derramarse sobre el planeta Tierra. La inspiración dice que son plagas terribles, horribles, que van a causar sufrimiento extremo a los seres humanos, muerte a los seres humanos. Es la ira de Dios vaciada pura sobre los habitantes de la tierra. Cuando dice pura, es que no lleva mezcla de misericordia. Es la ira, la esencia de la ira de Dios derramándose sobre las naciones de la tierra. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos el tiempo, el momento para formular nuestra siguiente pregunta. ¿Qué razones tiene Dios para poder derramar las 7 postreras plagas sin antes, conociendo lo destructivas que serán estas plagas, sin antes no levantar al pueblo de Dios? ¿Por qué Dios desea que su pueblo esté todavía en esta tierra mientras las 7 postreras plagas están derramándose sobre la faz de la tierra? ¿Qué motivos tiene Dios para permitir que su pueblo esté en medio de estos juicios destructores que caerán sobre las naciones de la tierra? ¿Por qué Dios no lo levanta antes al pueblo de Dios
antes que caigan estas plagas. ¿Por qué Dios no los quita de sobre la faz de la tierra? Es decir, esto es tan terrible, esto es tan horroroso, que incluso muchas religiones dominicales, algunas, dicen que Dios va a levantar a un grupo de santos antes de este terrible suceso. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice de que los santos estarán en esta tierra en medio de estas plagas devoradoras que estarán siendo derramadas sobre este planeta. Entonces nos gustaría saber las razones de Dios. ¿Por qué Dios le interesa tener a su pueblo en esta tierra? Dios, hermanos, como dije hace un momento, tiene 1001 formas de obrar para salvar a su pueblo. Él puede librar a su pueblo, proteger a su pueblo, ya sea levantándolo antes de las plagas, que ya hemos visto que no va a ocurrir, o ya sea manteniéndolo en el planeta durante las plagas. Para Dios no es ningún problema protegerlo. El punto es, ¿por qué Dios quiere que permanezcan en la tierra cuando Él puede levantarlos antes de que esas plagas caigan? Esa es la primera pregunta que vamos a formular. Porque el ángel que subió delante de Él dice que los santos estaban sellados y numerados. La gracia se cierra a partir de allí. Y si la gracia se cierra, ya estos santos están sellados para la eternidad. No hay posibilidad que ellos fallen o vuelvan a cometer un pecado o se levanten contra el gobierno de Dios. No, están sellados para la eternidad. Dios ha empleado 1001 formas, como dije hace un tiempo atrás en este estudio. Ha empleado muchas formas para liberar a su pueblo de juicios globales, juicios destructores que Dios ha enviado en sus momentos en la historia de este planeta. Traigo como referencia para empezar la historia de Noé. Dios vio que la maldad de los hombres era extremadamente grande. Y entonces Dios dijo, mira Noé, no puedo permitir que la humanidad siga en este rumbo que lleva. Así es de que he decidido ponerle fin. He decidido destruir todo lo que he creado. Pero he visto que entre todo este montón de personas, tú has sido fiel. Tú eres justo y he hallado gracia delante de ti. Así que he decidido salvarte a ti y a tu familia. Y ustedes saben de que en ese momento que Dios, es decir, Dios pudo haber enviado un ángel del cielo, pudo haber agarrado a Noé, agarrado a su familia, pudo habérselo llevado al cielo como se llevó a Enoc unos años antes del tiempo de Noé. Pudo haber llevadose a Noé y a su familia por un paseo al cielo, a algún otro mundo que no ha caído, mientras desbarata todo el planeta. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. No quiso hacerlo, o vio bien no hacerlo, sino que le dice a Noé, mira Noé, si tú deseas salvarte, porque yo he decidido salvarte, he hallado gracia delante de ti, pero tienes que hacer algo tú. Necesitas construir un arca, y ustedes saben la historia, le dio las medidas, todo lo que concierne, y le dijo, todo aquel que entrare en esta arca que tú has construido, se va a salvar.
Y entonces, mis hermanos, ustedes conocen historia. 120 años estuvo Noé construyendo esa arca y predicándole al mundo por testimonio de un juicio que venía y que iba a causar destrucción en todos los confines de esta tierra. Conocen todos la historia. Dios vio a bien salvar a Noé a través de un arca. Probablemente fue el primer individuo que inventó el arca por instrucción de Dios, o inventó los barcos por instrucción de Dios. Es decir, por lo menos la Biblia registra que este es el primer barco que existió en la historia. Es decir, Noé construye un arca, y en esa arca todos los que creyeran podían entrar y salvarse. Vino el diluvio, causó destrucción, la gente se burló de Noé e hizo cuanto quiso, pero vino el diluvio y de una forma milagrosa, en esta arca, Dios salvó a Noé y a su familia. Dios pudo habérselo llevado a otro mundo, a otro planeta, mientras destruía a toda la raza perdida de Adán, pero no lo hizo así. Más tarde encontramos otra escena, el caso de Lot. Dios va a destruir una ciudad entera con fuego. Dios pudo haber ideado cualquier forma de liberarlo a Lot, de protegerlo, de resguardarlo. Pero decidió enviarle 2 ángeles en forma de hombre, de varones. Y estos 2 ángeles le dieron la instrucción a Lot que abandonara la ciudad, porque esa era su única vía de escape. Correr y no ver atrás. El que viera atrás moría. El que corría y corriese sin ver atrás iba a sobrevivir. Esa es la orden que Dios dio. Esa era la forma que Dios ideó para proteger a los descendientes, a Lot y a su familia. Ya todos conocen la historia que hubo un miembro de su familia que desobedeció la orden de Dios, miró atrás y quedó perdidamente por la eternidad. Hermanos, a lo largo de la historia han habido muchas acciones y formas que Dios ha usado para liberar, resguardar, proteger a su pueblo, a sus hijos. Podemos ver el ejemplo de los israelitas en Egipto. Podemos ver cómo Dios protegió a este pueblo singular de la ira de Faraón. Cómo Dios los protegió en su recorrido por el desierto y en su cruce por el mar. Dios tiene una y mil formas para proteger y resguardar a sus hijos. Al dar estos ejemplos, yo quiero que meditemos en nuestras mentes las formas que Dios ha empleado en el pasado para poder entender lo que Dios va a usar en el futuro, especialmente en el evento que se aproxima, en el evento que estamos tratando, que es concerniente al derramamiento de las 7 postreras plagas. Como yo les dije, en este tema del reino premilenial de gloria, vamos a ver, una de las cosas que vamos a ver es la verdadera salida de Babilonia. Hay muchas especulaciones en relación a la salida de Babilonia. Nuestros hermanos de la Iglesia de la Reforma dicen de que salir de Babilonia tiene que ver con abandonar o salir de la Iglesia Adventista porque está
corrompida la iglesia adventista. Yo no niego que la iglesia adventista está corrompida. Sí está corrompida, está terriblemente corrompida. Y de acuerdo a Ezequiel 9 dice que están haciendo abominaciones espantosas dentro de la iglesia adventista del séptimo día. El que lo niegue es porque está ciego. Y todo ciego va a ir a terminar al abismo. Pero los hermanos de la Reforma entonces vienen y dicen, bueno, la salida de Babilonia tiene que ver con abandonar la iglesia adventista del séptimo día. Pues en este estudio del reino vamos a ver la verdadera salida de Babilonia. La hermana White dice que el mensaje del segundo ángel se va a volver a repetir. Y obviamente si se va a volver a repetir es porque hay un propósito, hay algo que Dios necesita que nosotros entendamos en relación a la salida de Babilonia. Entonces, vamos a descubrir la verdadera salida de Babilonia. Vamos a ver en qué consiste la salida de Babilonia. En este proceso del reino premilenial de gloria, vamos a descubrir la naturaleza de la madre de todas las guerras. El Armagedón. ¿En qué momento se da esa guerra, ese conflicto? Algunos dicen de que esta es una guerra espiritual. Hermano, eso no es lo que la Biblia dice. La guerra del Armagedón tiene un punto geográfico de la tierra donde se va a pelear, y se pelea durante la séptima plaga. Durante la sexta plaga se reúnen los reyes, y durante la séptima plaga se pelea esta guerra, este conflicto. ¿Y quién la pelea? Es Dios con los reyes de la tierra. Pues hoy vamos, en este tema del reino premilenial de gloria, vamos a entender. Y obviamente muchos dicen de que esta guerra es espiritual porque no le hayan sentido de por qué razón los reyes de la tierra se deben reunir para esta guerra. ¿Y cuál es el objetivo, el motivo de reunirse en Megido? Porque eso es lo que significa Armagedón. Se le llama guerra del Armagedón porque es una guerra que se da en un punto geográfico de la tierra. Y es en Megido, monte de Megido. Entonces vamos a descubrir por qué se pelea esta guerra ahí. ¿Qué es lo que motiva a los reyes de la tierra a reunirse ahí, en Megido? Lo vamos a descubrir, lo vamos a estudiar durante el transcurso de esta serie. Por eso, mis hermanos, no se la pierda. No debe de dejar ni un estudio para que entienda toda la temática. Vamos a descubrir también, durante la serie del reino premilenial de gloria, que habrá un único lugar en toda la tierra donde ni una de las 7 postreras plagas va a tocar ese lugar. Habrá un único lugar donde será un lugar inmune a las 7 postreras plagas. Quiere decir que no será afectado por ninguna de las plagas. Y usted me dirá, ¿será posible? Lo vamos a ver, porque está allí. Está allí, mis queridos. El problema es que nuestra mente se ha quedado atascada en el pasado, entrancada en un punto y no hemos podido salir de ese punto. Pero vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Por eso yo le he pedido a usted, ore mucho al Señor al momento de ver esta serie. Pídale mucha dirección a Dios y sabiduría. Vamos a ver en esta serie de estudio del estudio del reino premilenial de gloria, que Dios va a restaurar la imagen de todos los salvos
antes de su venida, antes de las plagas, va a restaurar la imagen de los santos a una imagen igual a la que tuvo Adán y Eva. Es decir, una imagen o un carácter, una naturaleza sin pecado. Lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar en este estudio del reino premilenial de gloria. Por eso es, mis hermanos, que les he dicho que el tema del reino de Dios, si bien es cierto, es el tema más discutido, ampliado en las Escrituras por el mismo Dios, es el tema menos comprendido por los hijos de Dios. Los judíos no lo entendieron. Los mismos discípulos les fue difícil comprenderlo y aún así no lo comprendieron del todo. Y seguramente nosotros los adventistas del séptimo día no hemos entendido nada del asunto del tema del reino premilenial, del reino de gloria, del reino de Dios. Todo empieza, mis amados hermanos, con el llamado que hace la iglesia triunfante en el fuerte pregón. Dios hace un llamado en el fuerte pregón y vamos a analizar el llamado que Dios hace en el fuerte pregón. Para poder analizar este llamado vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 18, versículo 4. Y mire lo que dice la Escritura. Este es el llamado que se hace en el fuerte pregón. Esta es la invitación que hace la iglesia triunfante. Y ya les voy a decir por qué hasta entonces se hace esta invitación. Leemos Apocalipsis 18:4. Dice lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. ¿De dónde dice que venía esta voz? Era una voz que venía del cielo, es decir, era un mensaje de Dios, procedente de Dios. ¿Y cuál es la invitación de este mensaje de Dios que procede del cielo? La invitación es que salga el pueblo de Dios de ella. ¿De quién ella? Cuando usted lee el contexto de Apocalipsis 18, se da cuenta que está hablando de Babilonia. Es decir, la invitación que se está haciendo es a su pueblo que se encuentra en Babilonia para que salga de Babilonia. Y la voz que venía del cielo, es decir, lo que Dios les decía, o las razones que Dios les está dando, son dos razones. La primera es que mientras estén en Babilonia, los hijos de Él van a ser partícipes de una forma directa o indirecta de las abominaciones y del vino de Babilonia. Y por ende, de los pecados de Babilonia. En otras palabras, mientras ellos se encuentren entre Babilonia, no podrán desligarse de los pecados de Babilonia. Por eso es que Dios les dice: deben salir de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. Es decir, si no salen, como dije, son partícipes de sus pecados, directa o indirectamente. Y al ser partícipe de sus pecados, Dios mismo les dice, la voz que vino del cielo:
si ellos no salen de Babilonia, Dios les dice que van a recibir sus plagas. Es decir, las dos razones que Dios les pone de por lo cual deben abandonar Babilonia es, número uno, para no practicar los pecados que Babilonia hace. Número dos, para que no reciban las plagas que están reservadas para Babilonia. Son 7. Se describen en el capítulo 16 del Apocalipsis. Por estas dos razones, Dios le pide a su pueblo que abandone Babilonia, que se aleje de Babilonia y que no participe de los pecados de Babilonia, para que así no reciba las plagas. ¿Por qué razón? Porque las plagas, las 7 postreras plagas, van a ser derramadas sobre Babilonia. Quienes van a sufrir las 7 postreras plagas son Babilonia. Es decir, Babilonia recibirá las 7 postreras plagas. Y es por eso que Dios le pide a sus hijos que abandonen Babilonia. Mire lo interesante. Yo les dije hace un momento, Dios tiene 1,000 formas para salvar a sus hijos. Dios, antes de derramar las plagas, bien pudo llevarse a sus hijos al cielo, pero no lo hace. Pero sí les pide que hagan un acto de fe. Y ya vamos a ver por qué es un acto de fe. Les pide que hagan un acto de fe. Es decir, Dios los va a salvar, Dios los va a proteger de las 7 postreras plagas, de los castigos que vienen sobre Babilonia, pero la condición que les pide es que salgan de ella, que abandonen Babilonia. Y si abandonan Babilonia, Dios les garantiza que no van a recibir las plagas que vienen para Babilonia. Oiga, qué interesante. Dios le dice a su pueblo que si abandona Babilonia, cuando da esta advertencia, no van a recibir las plagas. Ahora, ¿dónde está Babilonia? ¿En qué lugares de la tierra se encuentra Babilonia? ¿Cuántas naciones no están gobernadas por Babilonia? Veamos el libro de Apocalipsis 18:3. Dice lo siguiente: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Hermanos, ¿cuántas naciones están libres de la contaminación de Babilonia? Ninguna. Es decir, no hay ni una tan sola nación, porque el verso 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas. No hay ni tan siquiera una sola nación en la tierra al día de hoy que esté ilesa del vino de la fornicación de Babilonia. Ni una. Eso quiere decir
que sobre cada nación donde Babilonia ha embriagado, las plagas van a caer. Porque dice que las plagas vienen ¿para dónde? ¿Para quién? Vienen para Babilonia. Es decir, todos los pueblos de la tierra, toda la gente de la tierra que se encuentre embriagada por Babilonia recibirá las plagas. Y Apocalipsis 18:3 dice que todas las naciones están embriagadas. Todas las naciones. Quiere decir entonces que las plagas van a caer sobre todas las naciones. No hay escapatoria. Van a afectar a los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, los países caribeños, países de Europa, de Asia, los africanos. Hermanos, ninguna nación se escapa. Todos han bebido del vino de la fornicación de Babilonia. Y entonces, ¿para dónde escapamos? ¿Para dónde hay que salir? ¿Para dónde escapo? Si yo vivo ahora mismo en España y aquí me dice que todas las naciones están embriagadas por Babilonia, entonces yo voy a salir y voy a huir de España porque España está embriagada de Babilonia. Toda la gente que habita en esta nación está embriagada de Babilonia. El sistema está controlado por Babilonia. Voy a huir entonces a El Salvador porque en El Salvador no está Babilonia. No, dice que todas las naciones están embriagadas por Babilonia. Entonces, ¿para dónde escapo? ¿Para dónde voy a huir? Algunos hermanos dicen, bueno, hay que ir para las montañas. No, hermano. Para las montañas hay que irse, hay que apartarse mientras se están promulgando las leyes dominicales, que es donde Dios nos ha dicho que salgamos del sistema de las ciudades y hay que ir a lugares remotos. Dios no nos ha pedido huir a las montañas para librarnos de las plagas, sino para librarnos de la ley dominical, para evitar el control y el decreto de la ley dominical. Cuando este momento se dé, en el periodo de la iglesia triunfante. Dios no ha pedido que se vayan para la montaña para librarse de las plagas. Lo que Dios ha pedido para librarse de las plagas es que abandonen Babilonia. Eso es lo que Dios ha pedido. Y Babilonia no son solamente las ciudades, es decir, el vino de Babilonia está sobre todas las gentes que componen a estas naciones. Ahí está Babilonia. Es un vino de falsas enseñanzas, de doctrinas espurias y abominables, que son practicadas por los habitantes de la tierra, ya sea que vivan en las ciudades o ya sea que vivan en los montes. Hay muchos practicantes del vino de Babilonia consumiendo el vino de Babilonia y viven en las montañas también. Y ahí van a ser castigados, las plagas los afectarán a ellos porque están bebiendo del vino de Babilonia. Porque la Escritura me dice que las plagas caerán en todo el territorio donde Babilonia ha embriagado. Y la Escritura me dice que todas las naciones han sido embriagadas. Y entonces, amados hermanos, encontramos nuestra primera inconsistencia. ¿Para dónde es que Dios está pidiéndole
a sus hijos que avancen al momento de salir de Babilonia. ¿Para dónde les está pidiendo a su pueblo que se encontraba en Babilonia en ese momento, pero que debe abandonar ese pueblo, deben abandonar esos lugares? Y evidentemente deben abandonarlos para ir a un lugar donde no van a haber plagas, donde no van a caer las plagas. Y entonces aquí viene la interrogante, es decir, es inconsistente pensar que Dios les está pidiendo a su pueblo que se encuentra en Babilonia a que abandone Babilonia, porque si no lo abandona van a recibir las plagas, y Dios se lo lleve a otro lugar donde van a caer las plagas y donde van a ser afectados por las plagas. Eso es incoherencia. Si Dios les está diciendo que salgan de Babilonia para que no participen de sus pecados y no reciban sus plagas, es porque al lugar donde Él se los planea llevar no van a caer las plagas, porque en ese lugar no se están practicando los pecados de Babilonia. Quiere decir que para ese momento existe un lugar sobre la tierra donde no se practican los pecados de Babilonia y donde no van a caer las plagas. Eso es lo que el versículo le está tratando de decir a usted. Porque está fuera de lo normal el pensar el hecho de que Dios le pide al pueblo de Babilonia justos que salgan de allí para un lugar donde también van a caer las plagas. No, Dios los está sacando porque les está garantizando un lugar donde no se practican los pecados de Babilonia y por ende no pueden recaer las plagas, porque no hay pecados de Babilonia en ese lugar. Y ahora quiero refrescarle un versículo que lo hemos venido leyendo durante varias ocasiones en nuestra serie anterior. Y eso está en el libro de Isaías 66. Vamos a leer particularmente el versículo 20, pero usted puede empezar a leerlo desde el versículo 19. Ahí habla en el verso 19 de un grupo de escapados que escapa. Si quieres saber de qué escapan, leas el versículo 16 de ese mismo capítulo. Escapan de la espada de Dios, del juicio que Dios hace sobre Sión, sobre su pueblo. Pero en el versículo 19, este grupo de escapados va revestido de la gloria de Dios, porque dice que van a publicar la gloria de Dios a las naciones. Evidentemente nadie va a ir a publicar la gloria de Dios a las naciones si no la lleva consigo. Si ellos la van a publicar es porque ellos la tienen. Dice que estos escapados van a las naciones a publicar la gloria de Dios a las naciones. Y en el versículo 20 del capítulo 66 dice: y traerán a todos vuestros hermanos. Miren lo interesante. De entre todas las naciones por ofrendas al Señor. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. ¿Cuáles naciones? De entre todas las naciones, hermanos, que están bebiendo el vino de Babilonia. De entre todas esas naciones. Dice la Escritura que los hermanos de estos escapados deben venir, deben salir de todas esas naciones y deben ser llevados por ofrendas al Señor. Es decir, son convertidos. Son todos los convertidos de entre todas las naciones que deben ser sacados. Esta profecía, mis hermanos, nunca se ha cumplido, porque nunca Dios se ha glorificado en plenitud sobre ningún grupo de habitantes de esta tierra.
nunca se ha glorificado, nunca ha derramado su gloria plena sobre un grupo de santos y les haya comisionado a publicar a las naciones. Este es un acto inédito que todavía está en el futuro. Hermanos, dice que los hermanos de estos escapados, ya hemos visto en nuestro estudio anterior, que los escapados representan a los 144,000, porque el Espíritu de Profecía dice que ellos son glorificados por Dios. Son revestidos de gloria. Dice que rostros con semblantes iluminados, dice la hermana Huay, ella los vio caminando de lugar en lugar, corriendo de lugar en lugar, dando el último mensaje de Dios en esta tierra. Estos hombres iluminados que ella vio, resplandecientes, que ella observó en la visión, son los 144,000 dando el último pregón sobre la tierra, recogiendo a sus hermanos de entre todas las naciones. Es decir, el mensaje de los 144,000 no solamente es para que ellos lo reciban, lo acepten y se queden donde están. No, el acto de fe que se les exige a estos que reciben el mensaje es que abandonen Babilonia, abandonen las naciones a donde han crecido probablemente, donde ellos han vivido toda su vida, donde tienen sus riquezas, donde tienen todos sus bienes. Este es el acto de fe, donde todos aquellos que tengan la fe de Abraham, como una vez Abraham la tuvo, sin dudar y sin cuestionar a Dios, seguirán la orden de Dios, abandonarán a Ur de los Caldeos, que Ur de los Caldeos es en sí Babilonia, para ir a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Y por eso es que dice que serán llevados, dice, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, en todos los instrumentos en los medios de transporte que eran conocidos en el tiempo del profeta Isaías. Dice todos los medios de transporte posibles. Dice en caballos, que era un medio de transporte de la época, en carros también era un medio de transporte de la época, en literas, en mulos, en camellos, eran medios de transporte de la época. Pues bien, en todos esos medios de transporte disponibles en el momento cuando se esté cumpliendo esta profecía, dice, en todos esos medios serán llevados estos hijos de Dios. ¿A dónde? ¿A dónde? Miren lo que dice Isaías: a mi santo monte de Jerusalén. Y si usted quiere saber en el tipo dónde es que está esa profecía de que hay un momento en que todos los santos deben salir de Babilonia y ser llevados a su santo monte de Jerusalén, dice, del modo, ahí está el tipo, del modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Señor. Es decir, la ofrenda que llevaban en esa parte, en esa ceremonia, cuando los hijos de Israel llevaban ofrendas en vasos limpios al santuario, ahí está el tipo. Eso tipifica el tiempo cuando estos escapados, estos 144,000, recojan a sus hermanos las primicias, recojan a sus hermanos las ofrendas de todas las naciones y sean traídas al santo monte de Jerusalén.
Hermanos amados, la salida de Babilonia no solamente es espiritual en esta ocasión, es una salida también física, literal, que Dios exige, que Dios pide. Yo sé que probablemente usted no lo entienda o no le quepa en la cabeza eso, pero mi propósito no es que le quepa en la cabeza. Mi propósito es mostrarle lo que las Escrituras dicen, qué es lo que Dios va a hacer. No estoy pidiendo que usted entienda lo que Dios va a hacer. Estoy diciéndole lo que Dios pretende hacer, independientemente si usted lo quiere creer o si usted no le entra en su cabeza. Pero esto es lo que Dios dice que va a hacer. Va a pedirle a los escapados, a los glorificados, que vayan a las naciones, que recojan a los hermanos de ellos, de todas las naciones, y que los traigan a Jerusalén, a un territorio, a un lugar que Dios reserva para la crisis que viene. Eso es lo que dice Isaías. Eso es lo que dice la profecía que se va a cumplir en los últimos tiempos, y está en plena armonía con el llamado de la salida de Babilonia que está diciendo Apocalipsis 18, 3 y 4. Salgan de Babilonia. Está en plena armonía con el llamado que se le hizo a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Que Ur de los Caldeos más adelante se llamaba Babilonia, o se le conocía como Babilonia. Sus habitantes eran los caldeos. Solamente se puede hacer esta acción por fe. En nuestro próximo estudio vamos a ver 2 ejemplos que el espíritu de profecía nos da para dejarnos claro de que de la forma como Dios actuó en el pasado para liberar a sus hijos de tierras paganas, de la misma forma Dios va a hacer en el tiempo del fin, en el momento de los juicios que Dios esté por derramar sobre esta tierra, cuando Él vuelva a recoger y llamar a sus hijos de las tierras paganas donde se encuentran. Mis hermanos, yo le invito a que no se pierda el próximo estudio. En el próximo estudio vamos a ver el arca antitípica de salvación que Dios tiene reservada para la crisis que se avecina. Y vamos a ver a la luz del espíritu de profecía, a la luz de los tipos, cómo es que Dios pretende proteger a su pueblo de los terribles castigos de las 7 postreras plagas. ¿Hacia dónde es que Dios le pide a sus hijos que deben de ir y por qué? Y más adelante usted va a ir comprendiendo el por qué los reyes de la tierra se reúnen durante la 6ª plaga en Megiddo. No se pierda nuestro próximo estudio. Que el Señor lo bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos, Señor, estudiar su palabra. Le pedimos, Dios del cielo, que bendigas este estudio. Que obre, oh Dios, en el corazón de cada uno de sus hijos. Abre, oh Dios, nuestro entendimiento. Permite que el Espíritu Santo de verdad obre en el corazón de cada hijo suyo. Quédese, oh Dios, con nosotros. Acompáñenos en esta hora. Quédese con su Espíritu en el corazón de aquellos sinceros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.